La flexibilidad en el trabajo tiene que atender a dos aspectos fundamentales y muchas veces solamente se considera uno de ellos. Así que vamos a hablar del cuándo y del dónde. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Así que vamos a hablar del trabajo flexible. ¿Y qué es tener flexibilidad en el trabajo? Tener flexibilidad en el trabajo no significa simplemente teletrabajar. Es muy diferente teletrabajar a tener flexibilidad en el trabajo. Teletrabajar muchas veces implica trabajar desde tu casa. Teletrabajar muchas veces implica que no tienes una oficina a la que acudir. Y teletrabajar implica muchas veces el tener una rigidez horaria incluso más exagerada que cuando vas a la oficina, porque al considerarse que no tienes un desplazamiento, toda tu actividad puede ser monitorizada de una manera mucho más automática. Y eso implica que cuando tienes que empezar o terminar tu jornada prácticamente sea como si lo hiciera un robot. Eso no es flexibilidad. Si tú tienes que teletrabajar desde tu casa, conectarte en una videoconferencia o en un modo de teleoperador a las 8 de la mañana, en punto 8:00, y no te puedes mover delante de la pantalla hasta las 15:00, hasta las 14:00, tienes una hora para comer y luego a las 15:00 tienes que estar otra vez ahí hasta que acabe tu jornada, etc. Eso no es nada flexible. Si tú tienes que trabajar desde tu casa porque es donde se te han colocado los equipos para que trabajes, equipos electrónicos, equipos informáticos, eso tampoco tiene nada de flexible. Si tú tienes que ir a la oficina porque es donde están los ordenadores que tienes que utilizar, eso no tiene nada de flexible. Si tienes que estar en la oficina a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, pues eso no tiene nada de flexible. Como decimos, la flexibilidad tiene que atender a dos parámetros básicos. Uno es el cuándo y el otro es el dónde. Pero no solamente es cuándo y dónde, sino que hay un concepto básico en esto de la flexibilidad, que es el concepto de elegir, elección. Claro, si tú tienes que teletrabajar porque no tienes un sitio en tu oficina, pues la flexibilidad del dónde no existe. De la misma manera que si tienes que ir a la oficina todos los días, obligatoriamente, no tienes flexibilidad del dónde. Ya sabes dónde tienes que trabajar, en tu oficina, o en tu fábrica, o en tu aula, o en tu donde sea, ¿no? Pero es un caso que se ve muy claramente en las oficinas, porque, bueno, todos los días montones de personas pues acuden a las oficinas a la misma hora y además normalmente en barrios bastante concentrados o en distritos bastante concentrados donde se agrupan los edificios de oficinas, ¿no? Claro, eso, decir que es trabajo flexible, pues es bastante poco. Ahora bien, ¿qué ocurre si hablamos del cuándo? Hay gente que trabaja en edificios de oficinas, tiene que ir a su oficina todos los días, su puesto de trabajo está en la oficina y no puede trabajar desde otro sitio que no sea su oficina, pero tiene una libertad de horarios. Una libertad que muchas veces es un margen que es prácticamente obligado. Por lo que decía antes, porque muchas veces todos los edificios de oficinas están en las mismas 4 manzanas de la ciudad. Puede ser que vivas en una ciudad que tenga muchos kilómetros cuadrados, pero normalmente hay un CBD donde la gente pues concentra sus empresas, y aunque haya una ciudad que tenga una extensión enorme, pues ves que es en el centro de la ciudad donde aparecen pues unas cuantas torres de oficinas de vidrio que son más altas que el resto de la ciudad, y ahí es donde todo el mundo acude a tener pues su puesto de trabajo, a tener su oficina. Claro, esto provoca un colapso del transporte, pues porque hay demasiadas personas que tienen que acudir al mismo sitio a la misma hora todos los días.
y por mucho transporte público que haya, por muchas posibilidades que se ofrezcan en cuanto a desplazamientos, etcétera, pues claro, no puede ser porque no se da abasto a todo. Claro, esto pues ha venido provocando pues que hubiera muchos problemas, personas que llegan tarde o que tengan que estar allí excesivamente pronto para evitarse pues precisamente llegar tarde ante tanta aglomeración de personas. Y luego también pues hay un problema pues, con los colegios, institutos, etcétera, y también con las familias que tienen pues, que llevar a los peques a sus guarderías o colegios, porque muchos de ellos pues tienen una rigidez horaria enorme y no les da tiempo a dejar a los chavales en el colegio y luego ir a la oficina. Claro, esto al final pues oye, ha provocado que haya muchas empresas que dicen, mira, me da igual que tú llegues aquí a las 9 o que llegues a las 9:30 o que llegues a las 8:30. Venga, vamos a ser un poquito flexibles con el horario y vosotros podéis entrar entre 8:30 y 9:30, por ejemplo, y luego vuestro horario de salida pues a lo mejor es entre las 6:30 de la tarde y las 7:30 de la tarde, por decirte algo. En muchas ocasiones, esto que es así como flexible, también se hace de manera rígida. Y lo que hacen las empresas es decirle a cada grupo de personas a qué hora entra. Entonces, cuando se dice en esta empresa se entra entre las 8:30 y las 9:30, pero no hay flexibilidad ninguna, sino que a ti te puede tocar entrar a las 8:30 y tú entras a las 8:30 todos los días, o te puede tocar a las 9 y tú entras a las 9 todos los días. La empresa escalona la entrada de las personas para que sea más sencillo dentro de su edificio, para que los ascensores para llegar a la planta no sé cuántos, pues sean suficientes y no se queden colapsados todos los días, pero no quiere decir que haya flexibilidad. Cuando se da flexibilidad también puede ocurrir, aunque claro es muy poco probable, que todas las personas coincidan a la misma hora. Es poco probable. Por eso la flexibilidad pues, tiene bastantes ventajas. Y si ocurre que haya una concentración de personas a la misma hora, al haber flexibilidad, de manera natural esa concentración desaparece. Si las personas tienen tendencia a ir, imagínate, a las 9 en punto, y ven que a esa hora tienen muchas dificultades para entrar, pues ya irán buscando la manera de llegar o un poco antes o un poco después para evitar esas aglomeraciones. Porque al final es una cuestión de eficiencia. Si tú vas a trabajar a lo mejor a las 9 de la mañana, puede que tardes una hora en llegar a tu oficina, mientras que si vas, imagínate, a las 10, puede que tardes 15 minutos. Es una cuestión de eficiencia, de intentar evitar esas horas pico, esas horas punta que tienen todas las ciudades. Pero claro, todo esto es flexible siempre y cuando haya elección, cuando lo puedas elegir. Elegir que pueda ser más o menos planificado, que tenga que ser más o menos notificado a lo mejor a supervisores o a personas que estén jerárquicamente más arriba de lo que tú estés, pero no es una cuestión de obligación y de rigidez. Es el caso contrario a lo que decíamos de trabajar desde tu casa, pero conectándote a la hora en punto que se te dice y teniendo que estar ahí hasta la hora en punto en que termina tu jornada, que no tiene ninguna flexibilidad. Y luego está también este asunto del dónde. Y el dónde, cuando se dice, bueno, no, es que aquí pues tenemos una flexibilidad muy grande porque hay personas que trabajan en la oficina y personas que trabajan fuera de la oficina. Ya, pero pueden elegir. Y pueden elegir esta mezcla que estábamos diciendo, que unos días van a ir a la oficina y otros días no. Imagínate que tú trabajas en un entorno pues de departamento comercial y tú basas tu actividad en visitar clientes, buscar prospectos, etcétera. Y entonces podrías tú decir que pues a lo mejor mañana no vas a ir a la oficina en todo el día porque has planificado una serie de reuniones, una serie de visitas, y cuando acabes esas reuniones, esas visitas, ya te vas a ir a tu casa. Y a lo mejor vas a teletrabajar desde allí, a lo mejor vas a estar durante la mañana haciendo visitas y por la tarde vas a estar pues utilizando el CRM, por ejemplo. O para utilizar el CRM ya tienes que ir a la oficina. O se te permite estar fuera de la oficina solo por las mañanas o solo por las tardes.
para visitar clientes, pero el resto del tiempo tienes que estar en la oficina? ¿Dónde está esa flexibilidad? ¿Y lo puedes elegir tú? ¿O ya te marca la empresa cuándo puedes estar en la oficina y cuándo no? Si no hay posibilidad de elección, no hay ninguna flexibilidad. Entonces son dos parámetros, cuándo y dónde, pero siempre y cuando se pueda elegir. Mira, hay una cuestión que se habla mucho, que es este tema de las ciudades inteligentes, y hay algunas iniciativas de ciudades inteligentes que tienen mucho interés. Por ejemplo, hemos visto en algunas publicaciones que hay lugares donde los edificios donde están los colegios destinan una cierta superficie, unas salas, para que haya personas que puedan trabajar allí, casi a modo de coworking. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque son conscientes de que hay un problema de horarios y son conscientes de que muchas de las personas que van a llevar a los chavales al colegio luego no es imposible, no son capaces de llegar a su puesto de trabajo a la hora que tienen que llegar. Entonces, ¿qué ocurre si, pues yo qué sé, tienes que dejar a los chavales en el colegio? Pues imagínate a las 8:30 de la mañana y tienes una videoconferencia 10 minutos después. Pues el tener la posibilidad de hacer esa videoconferencia, de conectar tu ordenador en unas mesas, en una sala, en el propio lugar donde acabas de dejar a tus chavales en el colegio, pues hombre, eso te posibilita tener una mayor eficiencia. Y es algo que, bueno, es ser realista. Claro, si tú tienes la posibilidad de que esa videoconferencia sea más tarde, tienes una flexibilidad horaria, bueno, pues entonces también tienes una posibilidad de elección. Pero si no tienes esa posibilidad de elección, al menos en esas ocasiones, pues viene muy bien, sí que encaja bastante bien en esto del concepto de ciudades inteligentes, que haya sitios por la ciudad donde puedas conectarte, donde puedas tener un sitio medianamente ergonómico en el que poder trabajar, que no sea pues irte a un banco del parque o tener que buscar la típica cafetería, que bueno, pues queda muy bien para algo puntual, pero caramba, para algo puntual. Y cualquiera que lo haya tenido que hacer lo entenderá perfectamente. No es el paraíso el estar horas y horas trabajando desde una cafetería o desde el banco de un parque o sentado en la arena de la playa. Eso cualquiera que lo haya hecho, y te hablo con conocimiento de causa y por experiencia propia, no es lo que aparece en las imágenes publicitarias. Está muy lejos de eso. Pero bueno, el resumen de todo esto que hemos hablado es, cuando se habla de teletrabajo es trabajar desde fuera de la oficina. Y eso, ahí termina el concepto. Cuando se habla de flexibilidad en el trabajo, se habla de poder elegir cuándo trabajas y elegir desde dónde trabajas. Y todo ello bajo el concepto de elegir, elección. Si no hay elección, no hay ninguna flexibilidad. Si trabajas siempre desde la oficina por obligación, no hay flexibilidad. Si trabajas siempre desde tu casa por obligación, no hay flexibilidad. Si todos los días entras a una hora y sales a otra hora, por obligación no hay ninguna flexibilidad. Estés en tu casa, estés en una oficina o estés en un parque. No hay flexibilidad. Y si siempre tienes que trabajar o desde tu casa o desde una oficina o incluso desde un parque, tampoco hay flexibilidad. Tiene que hablarse de los dos conceptos, cuándo y dónde. Y sobre todo ello dentro del marco de poder elegir. Como siempre, entiendo que habrá opiniones diferentes y pues, siempre lo más interesante son vuestros comentarios. Ya sabéis que podéis hablar con nosotros a través de plataformas como iVoox o YouTube y también a través de todas nuestras redes sociales. Así que esperamos hablar con vosotros y escucharnos en el próximo episodio. Hasta entonces.